En Puerta Abierta la enseñanza no se da para llenar un espacio, la predicación tampoco. Tampoco esto se hace para demostrar que nadie sabe más que nadie, ni que nadie es mejor que nadie. Todos nosotros tenemos familias en las cuales hay problemas, pero nosotros queremos que cada miembro de Puerta Abierta viva la experiencia de ser una nueva criatura y se la enseñe a sus hijos. Que eso no sea simplemente algo por hacerlo, ni por decirlo, sino que sea una realidad, que en nuestra vida se manifieste la llenura del Espíritu Santo cada vez. Que nosotros tengamos creyentes comprometidos. ¿Comprometidos con quién? Comprometidos con el Señor. De manera que la familia natural que nosotros tenemos, padre, hijo, ¿verdad? Hijos, no se quede ahí en los muros de la casa, sino que esa familia se extienda en amor, en disposición hacia esta que es nuestra familia celestial. Usted sabe que si no me ama a mí, entonces va a tener problemas, porque cuando estemos allá en el cielo va a ser por toda la eternidad. Trate de amarme desde aquí, para que las cosas vayan mejor. Claro está que el que no ame a su hermano tampoco probablemente vaya a estar allá donde nosotros vamos a estar. La verdad es que todos nosotros como cristianos somos llamados a vivir una vida responsable, de acuerdo con el plan de Dios y de acuerdo a esa voluntad que es agradable y es perfecta. Y tenemos responsabilidades en la vida cristiana. Y una de estas responsabilidades es, vamos a decir, prioritaria. La responsabilidad prioritaria de un cristiano es su familia. ¿Usted sabía eso, hermano? Fíjese que no dije otra cosa, dije que su responsabilidad primera es su familia. Por esta familia es que empieza la obra cristiana que usted hace o debe empezar. En su familia es que usted da testimonio de si usted es cristiano o no. Entonces, esa vida del cristiano en familia tiene que ser una vida transparente y santa, igual que la que tiene usted aquí en la iglesia. La palabra nos habla claramente sobre establecer los fundamentos de la vida familiar sobre la roca que es Cristo. Y nosotros hemos estudiado que hay también otras columnas sólidas sobre las cuales se debe fundamentar la familia cristiana. Y esas 3 columnas podríamos decir que son la palabra de Dios, la herencia espiritual que usted va a transmitir a sus hijos y el testimonio. Si me ayudan los muchachos de multimedia, yo quisiera que pongamos en pantalla la palabra de Dios y nos pongamos de pie para leerla primeramente. Deuteronomio 6, 4, 9 y 20, 25. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿verdad? Hasta el 9. Vamos a leer ahora qué dice en ese mismo capítulo, en los versículos del 20 al 25. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto
sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, pueden sentarse. Hermanos, en el primer punto nos dice que es la palabra de Dios la que debe ser enseñada en el hogar. Esa palabra que no se aprende así a lo loco, se aprende por el ejercicio de ella, se aprende por el oír esa palabra. Cuando ustedes ven que cualquiera de nuestros niños pequeños puede decir un versículo o puede hablar sobre un tema de la iglesia sin ningún temor, entonces usted sabe que ese es el reflejo de una familia donde la palabra de Dios es lo importante. Entonces debe ser enseñada en las conversaciones, en la música que escuchamos, en los programas que vemos, sin perder un solo momento, sin dejar de aprovechar cada instante de nuestra vida en familia para nosotros instruir a nuestros hijos. Vamos a ver cómo nos dice en Colosenses 3, del 16 y 17. Estoy hoy como el pastor Tomás. Voy a hacer un buen recorrido por la palabra. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, que nos manda y nos exhorta a que nosotros estemos con la palabra todo el tiempo. Y cuando esto ocurra, va a ser más fácil guiar a los hijos por el camino correcto. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Los niños, los hijos, los jóvenes tienen que cumplir la parte que a ellos les corresponde. Pero qué bueno es poder decir, yo enseñé, yo mostré, ¿verdad? Y decir que la palabra nos asegura que el niño que ha sido instruido en el camino del Señor, aunque sea viejo, no se apartará de él. Eso quiere decir que aunque su patita coje, aunque salga un poquito del camino, tarde o temprano esa palabra que ha sido sembrada en su corazón va a dar el fruto para el cual fue enviada. La palabra de Dios no se tira y se pierde. La palabra de Dios no retorna vacía. De eso nosotros podemos estar seguros. Entonces, lo que tenemos es que nosotros continuar orando por aquellos donde vemos que la palabra como que no está dando el fruto que nosotros esperamos que dé. En 2 de Timoteo, capítulo 1, los versos del 3 al 8, nos habla de la herencia espiritual. Yo me gozaba viendo la seguridad con que Adrián toma su micrófono y quizás un niño en una situación así donde él espera que va a presentar la visita y no hay visita, quizás se podría asustar o no saber qué decir. Pero con la mayor naturalidad, él exhorta a toda la congregación a que se recuerde que tenemos que traer visita. Él hizo lo correcto, yo lo felicito. Le doy muchas gracias al Señor porque lo que habla ahí en esta porción de la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice así: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, ¿se dan cuenta? Desde los mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo también traía enseñanza desde pequeño, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria algo muy importante, hermanos, que nosotros la palabra no la podemos leer por leerla, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento. Él le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero fíjese que esa fe no vino por el alambre, ni una conexión de un enchufe y ya ahí está la fe.
No, esa fe vino por la enseñanza y por la fe que habitaba primero, como dice ahí, en la abuela de ese niño que era Timoteo, ya un hombre, un joven, un discípulo, un ministro de Dios. Y en su madre, que era una creyente judía. La palabra dice que el padre de Timoteo probablemente era un griego, un señor griego, que no se menciona como creyente, pero ella sí era creyente. Quiere decir que este niño, que este joven, que era un joven ya cuando Pablo le escribe esta carta, era una persona que había conocido la palabra de Dios desde pequeño. Recibió una herencia espiritual. Los que de alguna manera hemos tenido la bendición de recibir alguna herencia, sabemos que las herencias materiales traen cantidad de problemas en las familias. Es triste, muy triste. Y todavía pasa el tiempo y siempre hay alguno que se quiere quedar con una mayor parte de lo que le tocaba a todos. A otros le dan menos, a otros le dan lo peor que haya. Si son tierras, la tierra más mala. Y todavía hay otros que duran años y años peleando por una herencia o esperando una herencia que llega o a sorbitos pequeños o nunca llega completa. Pero la herencia espiritual, hermanos, es valiosa y llega completa a la vida de las personas. Procura que lo que tú tengas que dejarle a tus hijos, esté aquí en la cabeza, los estudios que puedan adquirir, ¿verdad? Y en el corazón, en el alma y en el espíritu, la herencia que Dios te ha dado a ti para que tú la traspases a ellos. Dice la palabra de Dios, es hermosa la heredad que me ha tocado. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Lo más hermoso que nos pudo pasar a nosotros es que el Señor nos diera la salvación. Y esa es la herencia que nosotros tenemos que transmitir, hermanos, sin chistar a nuestros hijos. Esta herencia de una fe genuina, no de una cosa fingida ni obligada, que vengan a la iglesia porque tienen que venir, sino porque te vean a ti, el testimonio tuyo los impulse a amar al Señor de una manera genuina y real. No por tradición, no por rutina. Esta fe debe ser transmitida por generaciones. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ellos han visto, los milagros que han visto en la casa. Hay que hablar de eso, hermanos. Hay que hablar del tiempo difícil que Dios proveyó todo sin nosotros hacer absolutamente nada. Hay que hablar de cuando Dios te sanó de una enfermedad. Hay que hablar de lo que Dios hizo en tu matrimonio para que ellos, alimentados con eso, tengan una fe viva, una fe genuina y que sea una fe no fingida. Debemos instruir en la familia sobre la obediencia, el temor reverente y la sujeción, y también sobre el agradecimiento. El agradecimiento a Dios y también a nuestros hermanos. Segunda de Timoteo 1, el 13 y 14, nos comunica una verdad que va de la mano con esto que estamos hablando. Primera de Timoteo 13, 1, 13 y 14. Tan lenta mi gente de allá atrás. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El pastor Jorge en estos días explicaba que había como 3 depósitos grandes. Pero dice la palabra de Dios que hay un buen depósito que es ocupado por el Espíritu Santo en tu vida. Hermano, guarda eso. Eso tú no lo puedes desperdiciar. Eso tú no puedes dejar que por contristar al Espíritu Santo con tus acciones se vaya. Porque entonces no tendrás el poder para comunicar la verdad que va de la mano con testificar. La palabra tú la puedes hablar, tú la puedes enseñar, tú la puedes predicar. Pero si tú no vives esa palabra, no puedes testificar. Y lo que tú haces, hermano, vale más que lo que tú dices. Lo que tú haces, lo que tus hijos te ven hacer, la manera en que te ven actuar, vale mucho más
que lo que tú puedas decir cuando estás arrodillado junto con ella orando en la mañana. El testimonio de vida santa y consagrada, donde mejor se ve, es en la familia. Allí nosotros nos mostramos tal y como somos. ¿Te has puesto a pensar qué grande es esa responsabilidad? Ellos no van a pensar cuando vayan a hablar del Señor en lo que le decimos nosotros. Va a pensar en lo que ve en su casa. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro caminar, nuestra vida, para que ellos testifiquen y podamos nosotros tener una familia cimentada en la roca que es Cristo. En la Biblia hay ejemplos de familias que construyeron sobre el fundamento que es Cristo. Y hay algunos aspectos de esta familia que nosotros vamos a ver para que tratemos de imitarlos. La primera familia se fundó en el Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Y en Génesis 2, del 20 al 24, nos explica que ahí se estableció la primera familia nuclear, los padres y los hijos. No nos podemos perder, hermanos. La familia nuclear tuya son tu esposa, esposo e hijos. Ya dice ahí mismo que vamos a llamarlo así, no lo dice la palabra, pero cuando se dijeron estas palabras, Adán y Eva no tenían hijos todavía. Y sin embargo, en ese capítulo, en ese versículo dice, y puso Adán un nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí viene la palabra profética. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué decimos que es profética? Porque en ese momento ellos dos estaban solos ahí. Todavía no habían tenido hijos, no había madre y padre, no había conocido ese concepto realmente. Pero desde ese mismo momento en que se instituye la familia nuclear, se aclara que tú tienes que unirte a tu mujer, el hombre se va a unir a su mujer, va a ser una sola carne y de ahí en adelante dejará a papá y a mamá. Eso no quiere decir que nos va a olvidar ni que nos va a dejar de amar. Quiere decir que tu familia nuclear pasa a ser lo más importante. Y tenemos que estar claros en eso. Para las madres eso es un poco difícil y por eso se trastorna el concepto, ¿verdad?, de la suegra. Porque realmente no es fácil criar un hijo desde que cae en el vientre y después tú no tener ningún derecho. Pero no vamos a cuestionar a Dios. Y eso fue una decisión del Todopoderoso que nosotros tenemos que respetar. Y aprender a amar, como decía Adriana, nos aprendimos a amar. Y para mí ella es una hija igual que la que yo parí. Ven, entonces, Julie también y Saray, las tres, ¿verdad? Igual Alejandro, no se me queda ninguno fuera. Porque le doy muchas gracias al Señor porque todos me aman y me respetan con el mismo cariño que se le tiene a una madre. Vemos aquí también una segunda familia donde hay un liderazgo santo, un liderazgo depositado en Abraham. Génesis 18, del 16 al 19. No lo vamos a leer, pero ahí lo que explica es con la seguridad de que este varón, que era líder de su familia, el Señor sabe que mantendría su sumisión y como resultado de esa sumisión y de esa obediencia al Señor, entonces Abraham obtiene la bendición de crecimiento y de multiplicación. Si tú quieres una bendición de multiplicación y de crecimiento para tu familia, simplemente como líder de ella, deposita la seguridad
de que el Señor pueda depositar en ti la seguridad de que tú vas a llevar esa familia en el orden divino, bajo la obediencia y la sumisión de la palabra de Dios. Una tercera familia que nosotros vemos aquí en la Biblia es una en la que hay una consagración total familiar que agradó a Jehová y le da la bendición de la tierra prometida. Josué, en el capítulo 24 de Josué, donde Josué rápidamente, sin pensarlo mucho, le dice al pueblo que él y su casa van a servir al Señor. Que los demás hagan lo que ellos quieran, pero que él tenía una decisión. Hermano, porque eso es una decisión. Tú no puedes permitir que cada quien decida, porque en la casa, como decía el pastor el domingo, tiene que haber un sacerdote. Y no se refería al hombre, sino que decía que era la persona que dirigía el hogar, porque el hogar que no tiene dirección se pierde. Se pierde totalmente. Entonces eso no es lo que Dios quiere para nuestros hogares. Tenemos que orar por aquellos sacerdotes que no han tomado su responsabilidad y no adelantarnos a los acontecimientos, porque Dios hace las cosas en el tiempo que Él quiere y como Él quiere. Pero debe haber una consagración familiar, una consagración completa, una decisión de que tu familia es para el Señor y nada más. Ahí no caben opciones, ahí no hay posibilidades de otras cosas. El cristiano tiene que tener su familia consagrada al Señor, aun cuando haya hijos que todavía no estén siguiendo el camino del Señor. Pero tú, como sacerdote del hogar, como sacerdotisa de tu hogar, tú entregas esa familia al Señor y la consagras a Él. Y Él hará, el Señor obrará. Luego vemos un hombre que decide enseñar obediencia a su familia y Jehová lo premia con su presencia. Eso está en Jeremías 35 y vamos a ver, esta sí vamos a leerla, del 12 al 19, porque es bien interesante lo que dice aquí, como todo lo que habla la palabra de Dios. Jeremías 35 del 12 al 19. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Fíjese que ese varón le dio una orden a sus hijos: aquí nadie va a beber vino. Y hasta el día en que el profeta dice esas palabras, eso era una realidad en esa familia. Dice, y entonces el profeta dice que el Señor se queja de que Él se ha cansado de mandar órdenes a las familias de Israel, órdenes a las familias nuestras, en la actualidad también, y todavía no obedecemos. Y dice: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuando obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Comenzamos
con aquel hombre en Edén que se movía en la presencia del Señor. Adán y Eva se movían en la presencia del Señor. Era la bendición más grande que ellos tenían. Ellos lo mandaron a fructificar, a multiplicarse, a ponerle nombre a todos los animales, a hacer todas aquellas cosas. Vivían tranquilos y felices. Y de esto no hablaron mucho allá en el PTV. Pero fíjense, lo más importante que había ahí en esa familia era que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y cuál es el premio que Dios le da a la familia de Jonadab por enseñar a sus hijos a obedecer? La presencia de Dios, lo más importante que nosotros podemos tener en este mundo. Entonces hay, hermanos, una recompensa para el sacerdote o la sacerdotisa de la casa que hace que haya obediencia en su hogar. Vamos a orar para que el Señor nos permita lograr esto en nuestras familias. Todo comienza y termina exitosamente en cada familia, siempre que la presencia de Dios esté a través de cada uno de nosotros y en nosotros. En Efesios 6, del 1 al 4, hay una estructura, el método común de toda la familia que hemos mencionado. Una estructura que se compone de temor, reverencia, obediencia, sumisión y amor entre los miembros de la familia. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para los hijos es esto. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero no se queda ahí. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estorbe sus hijos, como decía el pastor el domingo. Estórbelos, amonéstelos. Porque sinceramente, si esto hacemos, el Señor nos va a bendecir con su presencia. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos familias abiertas, libres y santas. Una familia abierta que no se queda en los muros de su casa, sino que ese amor trasciende hacia los vecinos, hacia los hermanos, hacia las personas que lo conocen y que tratan de imitar a esa familia. Una familia libre porque conoce la verdad. Y dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y una familia santa porque busca el rostro del Señor y sigue sus caminos y sabe que sin santidad nadie verá a Dios. No mencioné otra palabra que muchas veces quisiéramos poder mencionar. No dije que la familia que Dios quiere es una familia perfecta. ¿Verdad que no? Él sabe que nosotros somos imperfectos. El Dios nuestro sí es perfecto y Él es capaz de cambiar situaciones y circunstancias malas y negativas en nuestra vida y darle la perfección que Él quiere, obrando sus milagros en medio de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando un milagro? Estamos esperando un milagro en nuestras familias, no en el país, no allí, no aquí, no. Un milagro en nuestra familia. Podemos casi todos nosotros levantar la mano porque todos necesitamos algo del Señor. Entonces nosotros nos ponemos a pensar cómo fue la familia terrenal de Jesús cuando Él estuvo aquí. Fue una familia perfecta también. Nosotros escuchamos que no, que fue una familia que comenzó incluso con problemas, con una mujer desposada que ya estaba embarazada, con una familia que tiene que moverse de un lugar a otro ya con un embarazo a término y dar a luz en un lugar inadecuado. Y luego de ahí tiene que salir al exilio porque había una persecución política y religiosa en contra de él. Tienen que llevarse el niño a Egipto, tienen que vivir en un país extranjero, maltratados allá. De ahí moverse otra vez cuando pasa ese peligro a vivir a un pueblo pequeño, escondido, un pueblo de mala fama que se llamaba Nazaret. Y así, si nosotros observamos todos los problemas que tenía esta familia, vemos que este adolescente que en su naturaleza humana un día se devuelve cuando van camino a Jerusalén sin pedir permiso de los padres y entonces aparece en el templo haciendo lo que él tenía que hacer.
pero los padres les recriminan por eso. También en esa familia hubo su problemita con esos preadolescentes. No es exclusivo de nosotros el problema. La familia donde Jesús estaba ahí viviendo presente tenía sus dificultades. Entonces podemos entender que la familia ideal no es aquella donde no hay problemas, sino que la familia ideal es aquella donde está la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que procurar para tener una familia ideal? La presencia de Dios en tu hogar. La presencia de Dios, hermano, no es difícil de buscar. Solamente tienes que tomar la decisión de hacerlo y de hacer que tu familia en el altar familiar se una en un solo clamor y con un solo propósito. Cuidemos nuestras familias. En estos tiempos difíciles tenemos que cuidarlas enseñando que hay que practicar el amor en todas sus formas. Hemos pasado 40 días hablando de eso. Hay que practicar el amor en la humildad. A veces nuestros hijos no son humildes. A veces nuestros hijos son tan poco humildes que a veces se levantan y los buenos días te lo quieren dar. Especialmente cuando están pasando por una edad difícil, donde todo les molesta y amanecen aburridos algunos. Yo decía en mi casa, agárrate las orejas, porque aburrido es una A delante de la palabra burro. Entonces, cuando tú vienes a ver las orejas te crecen. Agárratelas si estás aburrido. Y después venía su correspondiente, ¿verdad? Aplicación del psiquiatra en su hogar. Hermano, enseñar en el hogar es enseñar a nuestros hijos a negarse a sí mismos. No es darle todos los gustos a los hijos, es enseñarse a negarse a sí mismos. Es enseñar a nuestros hijos a cubrir las necesidades del otro. Que no sea solamente a ti que te sirvan, sino aprender a servir. Porque si nosotros no enseñamos esta generación a servir, dentro de unos años no va a haber quien sirva. Ustedes lo saben eso. No va a haber nadie que venga a limpiar el templo, ni va a haber nadie que quiera hacer el trabajo que hacen estos muchachos que se pasan las horas ahí parados con esa cámara. Eso es servicio, pero eso se enseña en el hogar, donde el servicio comienza, que tú tienes, si te mandé a recoger las medias que el otro tiró, no importa que las medias no sean tuyas, eso es servicio, tú tienes que hacerlo. Y ahí se practica la obediencia también. Entonces, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a renunciar a la pretensión de brillar, de querer siempre brillar y estar por encima de los demás, a sobresalir. Hay que enseñarlos a que sí, nosotros tenemos que ser estrellas en la santidad. Tenemos que ser estrellas en el buscar al Señor. Pero que el hecho de tú ser lo mejor en la escuela, o lo mejor donde tú estás en la iglesia, o lo mejor predicando, o lo mejor cantando, no te hace a ti más grande que el otro, porque cada uno tiene sus cualidades que son buenas y que hay que resaltarlas, pero sin llegar al endiosamiento. Ahí entonces, como padre, nosotros tenemos que darle el rasero, pasar el rasero como hace el Señor, que dice en el libro de Romanos que Él no le agrada que tú tengas ni una estima más alta ni más baja de la que tú tienes que tener, sino la estima justa de un hijo de Dios, que se precie de serlo. Usted es un hijo de Dios, usted tiene la bendición de Dios sobre su vida, pero eso no te hace a ti, necesariamente no te da a ti la autoridad para pisar a nadie. Porque cuando haces eso, entonces lo pierdes todo. Entonces eso es en el hogar que se enseña, porque aquí en la iglesia nosotros podemos predicar, podemos enseñar, pero 1, 2 o 3 horas, pero ustedes están todo el tiempo con ellos, o por lo menos el tiempo que ustedes le dediquen a sus hijos, el que le deje el trabajo que en este tiempo es tan difícil y tan largo, que sea un tiempo de calidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos los libros
sapienciales, que son esos libros de Proverbios y el libro de Sabiduría, Eclesiastés. Entonces ahí nosotros vemos una serie de consejos y de eso yo leí algunos, pero extraje solamente tres consejos importantes que nos van a ayudar a tener esa familia que anhelamos. Primero, la educación de los hijos. En esa palabra de Dios se habla mucho de la educación del hijo y sobre todo se enfatiza en el rigor de esa aplicación de la palabra de Dios, de la disciplina en la vida del hijo. Proverbios 29:15, por favor, si me pueden poner. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso es una realidad. Mientras usted más consiente un hijo, más malcriado y pesado se pone. Esos son aquellos muchachitos que cuando está la mamá delante de los amigos, ahí se la luce. Y cuando la mamá dice, mira, él sabe hacer esto, le responde, yo no sé hacer eso, ¿a ti es que te gusta que yo lo haga? Ven, entonces eso no debe ser, ni le agrada a Dios, por eso está en su palabra. Ahí no hay nada que esté de más, hermano. Todo lo que está aquí es para nosotros vivirlo. El 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y el Proverbios 13:24 nos habla de corregir oportunamente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Óigame bien, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué tan temprano hay que corregir un hijo? Desde que está aquí en el vientre. Porque ellos le meten una patica a uno aquí abajo de esa costilla que no te deja respirar. Entonces tú tienes que de alguna manera hacer lo que él la saque de ahí. Porque tú tienes que estar viva para poderlo mantener y poderlo parir. ¿No es así? Y poder seguir criando. Lo que parirlo no es nada. Lo otro que no tiene fin. Eso es lo fuerte. Dice que desde temprano lo corrige. Pero ¿sabe? Hay un niño que es enfermo, que tiene una condición de salud un poco difícil y el padre lo deja que haga absolutamente todo porque él es, ahora como se dice, hiperactivo. ¿Sabe usted que un niño hiperactivo puede ser educado? Depende de cómo usted lo corrija. Ahora, si usted lo deja que se encarame ahí y porque es hiperactivo, tumbe toda esa cosa que hay ahí, rompa todas las luces y después usted le dice, ay, él es que le es así, él está enfermo. Él se va a acostumbrar y él mismo se va a decir, yo soy enfermo, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana. ¿Y sabe lo que usted va a tener? Muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Entonces, un hijo hiperactivo puede cambiar. Yo he visto muchos alumnos que yo tuve en mis años de profesora, alumnos que eran terribles cuando pequeños y luego hoy son profesionales que de alguna manera hasta te lo testimonian, te escriben con esto de las redes sociales. Yo he recibido muchas palabras hermosas de alumnos que eran alumnos terribles y que por una corrección a tiempo es probable que hoy sean personas de bien. Entonces, hermano, comienza con tus hijos. Porque si bueno es para mí recibir una palabra de un alumno, mucho más bueno es cuando la recibimos de un hijo. Esa palabra de agradecimiento que vamos a ver aquí, que también es parte de lo que Dios quiere que nosotros les enseñemos a ellos. La segunda cosa que encuentro en la palabra es para los hijos ahora. Porque la familia no está compuesta nada más de los papás, porque a veces nada más es los papás no, pero los hijos tienen unas responsabilidades también, desde que están chiquitos. Dice la palabra de Dios que hay que hacer énfasis en que los hijos tienen que honrar a los padres. Porque cuando un hijo honra a sus padres, hay una buena relación entre ellos. Lo dice en Proverbios 30, 11 y 12. ¿Qué es malo, verdad? ¿Qué es lo que es malo? Que hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Una generación que cree que hacer las cosas así y que la mamá le aguante todo y el papá le aguante todo, todo está bien, porque yo lo hice. Pero eso no es lo que Dios quiere.
en el 17 de ese mismo Proverbio 30. Proverbios 30, 17. Abigail, tú no estás ahí. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, que le va a ir muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, hijos, en dejar de honrar a sus padres. Miren, el mismo Jesús en el Mateo 15, del 3 al 6, habla de que los fariseos hacían una cosa, decían una y hacían otra. Y Jesús le dice a ellos que ellos cambian la tradición, cambian el mandamiento de Dios por la tradición, que lo estaban haciendo mal, porque ellos querían corregir a Jesús porque sus discípulos no observaban la tradición. Entonces Jesús le responde a ellos, pero ustedes invalidan el mandamiento de Dios por poner en práctica la tradición, pero hacen las cosas mal, porque dicen que es corbán, su ofrenda a Dios. Lo que ustedes le pueden dar a los papás no se lo pueden dar porque lo traen al templo. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que había que honrar a padre y madre. Honrar a los padres no es solamente darle ni comprarle. Honrar a los padres es respetarlo, es obedecerlo, es cuidarlo. ¿Saben? Yo he visto hijos que una mamá se vomita y el hijo se va de ahí porque le da asco eso. ¿Qué esperanza tiene una madre con un hijo así? ¿Qué esperanza puede tener una mamá o un papá de un hijo que solamente está esperando a conseguir los pesos para irse por ahí y ya olvidarse de todo? Entonces nosotros, antes de que esas cosas pasen, tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Y si ya nuestros hijos son grandes, no nos podemos cansar de decírselas porque ellos nunca van a ser tan grandes que no puedan escuchar lo que nosotros les digamos. Porque para los sufrimientos y para los problemas, ellos nunca son grandes. Siempre eso llega a nosotros, pues igual la honra tiene que ser por siempre hacia los padres. ¿Me oyeron, hijos? No oí muchos amenes. ¿Me escucharon? Gloria a Dios. Nosotros tenemos una generación sana que no maldice a sus padres. A Él sea la gloria, al Señor sea la gloria. Y la tercera cosa que Dios nos enseña en su palabra para nosotros tener una familia ideal o una familia lo más cercana a lo que anhelamos es enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Hermanos, dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 15, que esto es un mandato divino. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la palabra final dice, y sed agradecidos. No es una opción, hermano. El ser agradecido es un mandato. ¿Me oyeron, hijos? ¿Saben las noches que su mamá tuvo que levantarse y volverse a levantar al otro día para irse a trabajar igualita como si tuviera fresquecita como una lechuga acabada de arrancar de la mata? ¿Saben? Las noches que tú tuviste una fiebre altísima y tu mamá no se acostó nunca. Y tu papá también, porque hay papás que están ahí al lado. Hay algunos que no, pero hay otros que sí. Poniendo pañito también. Pero ¿sabes? Hay que agradecerle a la mamá el beso que te dio, el abrazo, la pregunta, cómo te fue en el colegio. Hay que agradecerlo y eso se demuestra. Porque el amor no es para estar guardado, lo hemos visto todos estos días que hemos hablado de él. El amor es para expresarlo, el amor es para enseñarlo, el amor es para mostrarlo, para que el otro sienta que tú de verdad lo amas. Es un mandato divino donde se mezclan el amor y la justicia, el agradecimiento. Tú agradeces a Dios la vida y la salvación. Agradeces a Dios cada milagro que ha hecho en ti. ¿Sabe que no hacerlo, no agradecer es pecado? ¿Usted lo sabía? Que no ser agradecido es pecado. ¿Por qué? Porque esa es una característica de los hombres malos de este tiempo. Eso lo dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5.
Léalo ahí para que usted vea cómo iban a ser los hombres de este tiempo, los tiempos postreros, los tiempos finales, crueles, intemperantes, sin afecto, desobedientes a los padres. Y dentro de eso está eso de no ser agradecidos. Entonces es pecado no ser agradecido. Revisemos nuestros corazones y nuestras acciones. Todo lo dicho entra a formar parte de nuestra responsabilidad en la familia. En esta familia de Dios, que no es más que la iglesia que es una familia de familias, especialmente Puerta Abierta, que fue fundada por nuestros apóstoles con ese concepto de que fuese una iglesia de familias. Entonces, lo mismo que se da en la familia tuya, en tu familia terrenal, se da aquí, en la familia celestial, en la familia de Dios. Aquí tenemos que amarnos. Aquí tenemos una bendición especial y grande, y es que el Padre no es un ser humano con defectos, no es un ser humano que falla. El Padre de nosotros es el Dios todopoderoso, el perfecto, el santo, el magnífico, el grande, el todopoderoso, el eterno, el que nos amó tanto que dio su único hijo para que viniera a morir por nosotros. Entonces esta es una familia importante para ti. No es cualquier sangre la que me une con ustedes. Es la sangre de Cristo, hermanos. Esa sangre preciosa que fue derramada gota a gota en la cruz del Calvario por mí y por ti, y que fluye todavía perdonando a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Entonces debemos amarnos, porque como decía ahorita, el que no me ama aquí va a tener problemas, porque vamos a pasar la eternidad juntos. O probablemente no va a entrar, porque si no ama, no va a entrar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar esta familia. Nosotros estamos aquí en esta familia Puerta Abierta, donde Dios ha puesto los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que nos enseñan y nos dirigen, a quienes tenemos que honrar porque son la cabeza visible de la iglesia, ¿verdad? Aquí en la tierra. Tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que cuidar, tenemos que amar. Igualito que a los padres, como decíamos ahorita, ¿verdad? Entonces, a ellos también le debemos sumisión, le debemos obediencia. Y tenemos que cuidarlo, no debemos solamente criticarlos. Porque acuérdese que decíamos el domingo en la escuela dominical que Pablo cuando comenzó a hablar a los corintios de aquellas cosas que no eran tan agradables, Pablo sabía que había personas que no le iba a gustar lo que él decía. Él sabía eso a sí mismo. Cuando el pastor predicó el domingo, sabía que había mucha gente aquí que lo que él decía no le iba a gustar. Pero sabe, es impuesta necesidad para nosotros predicar el evangelio y enseñar a la gente lo que Dios nos manda a decir. Porque en una casa los papás nada más no dicen a los hijos lo que les agrada. Los padres, como decíamos ahorita, tienen muchas veces que señalar en el momento oportuno, corregir, enseñar y también amar. Pero eso va de la mano, eso va parejo. No seríamos justos, porque ser bueno es fácil. Ser bueno es complacer a todo el mundo. Lo que no es fácil es ser justo. Pero la palabra de Dios lo que nos manda a nosotros es a ser justos. No nos podemos perder en eso, hermanos. Y usted como cristiano está en la responsabilidad de ser justo. No me llamen bueno, decía el Señor. ¿Por qué tú me llamas bueno? Bueno es Dios. Y saben, nosotros no podemos ni siquiera ser justos por nosotros mismos. Él es quien nos justifica. Pero tenemos que estar dispuestos y tener la disposición y la decisión de hacerlo así. En esta iglesia nosotros tenemos una familia donde encontramos personas, no solamente en los líderes, sino hermanos que se preocupan por ti. Otros que te corrigen. Otras personas que están en las buenas y en las malas contigo. Esos son los mejores.
Lo que no les importa que tú estés bien o estés mal, que tu economía esté buena o esté mala, sino que te aman igual. También están los hermanos que te quieren ver bien. Yo creo que aquí no hay un hermano que quiera ver a otro mal. Aquí no hay de esas personas. Aquí todo el mundo quiere ver al otro bien. Y por último, están los que te dicen la verdad. ¿Se recuerdan que hablamos de eso en los días que estábamos trabajando con los 40 días de amor? Que el que te dice la verdad es el que te ama. Porque ese ve tus defectos y tus virtudes, pero te advierte del peligro para que no caigas. Existen aquí en Puerta Abierta, hermanos. Y saben, yo puse en las redes sociales algo que habla de esto. Y una hermana que no está aquí en el país me respondió que no quedan personas así. Y yo le respondí, y vamos a buscarlo en Romanos 11, del 1 al 5. Hermanos, sí quedan personas así. Están los hermanos de Puerta Abierta que son así. Y le damos gloria a Dios por eso. Esto no es para que nadie se gloríe. Esto es para que nosotros nos afirmemos cada día más en el amor por nuestra iglesia, hermanos. En el amor entre nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros nos llamamos Puerta Abierta. Y dice en el libro de Apocalipsis, habla de esa iglesia que era una puerta abierta. Y una de las cosas que dice es que era una iglesia de amor. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice Romanos 11? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí está Pablo hablando. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. El único bueno que había ahí era él. Y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué fue lo que Dios le respondió? Tú no eres el único. No te creas tan importante, tú no eres el único. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así, hermanos, que podemos nosotros decir, el 5, el versículo 5, ponlo. Y así también, aún en este tiempo, aquí en Puerta Abierta, ha quedado un remanente escogido por gracia. Tú eres un escogido por gracia y yo también. Un escogido por gracia. El Señor te ha puesto aquí para que seas bendecido y puedas hacer con entendimiento lo que Él te manda. Decirlo con toda propiedad. Puerta Abierta es mi familia. Yo lo puedo decir. Yo amo a Puerta Abierta. Somos felices porque Cristo es la diferencia. Y no me lo sé decir como lo dice Tomás. O sea, amén. Y esta noche nosotros vamos a pedir una bendición especial para la familia de Puerta Abierta. Pero yo quiero que tú te pongas de pie y que vamos a cantar, a escuchar esta canción con el entendimiento. Vamos a hacerlo como una oración. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga a mi familia, pero que bendiga no solo la mía, sino la familia mía que es Puerta Abierta, familia de familias. Gloria a Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos que tú bendigas esta iglesia. Oh, santo eres Jesús. Bendice las familias de Puerta Abierta desde la A hasta la Z, Señor. Con toda bendición de lo alto. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que no haya sobresaltos en nuestras familias. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Señor, que ninguna familia nuestra se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente.
que nada en el mundo separe un hogar soñado, que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Enséñanos esa fuerza, Señor, para dársela. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendice nuestra familia, Bendecidos, Señor, la mía también. Bendice la mía también, Señor. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendice todas las familias de Puerta Abierta. Bendecidos, Señor, la mía también. Santo Jesús. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Gracias, Señor. Señor, recibimos la bendición para esta familia de familias que es Puerta Abierta. Bendecimos, Señor, en este momento a cada una de las familias, no solamente de esta iglesia central, sino de todo el ministerio apostólico, Señor, donde quiera que se encuentren. Te pedimos, oh Dios, que esta noche tu gracia nos permita, Señor, sentir la bendición que tú has puesto sobre nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús.